Muy buenas tardes, noches. Tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra página de reflexiones con un servidor, Andrés Mares. Y esta es nuestra primera transmisión en vivo, mismas que procuraremos que sean cada miércoles, en los que abarcaremos diversos temas que tienen que ver con la salud, con la inteligencia emocional, con la inteligencia financiera, en fin, con todo lo que tenga que ver con desarrollo personal. Y bueno, pues antes de continuar quisiera cerciorarme de que se escucha bien, de que también se ve bien, más importante que se escuche bien, para que me avisen, ¿no? Y sobre esa base podamos seguir. En esta ocasión vamos a comenzar con un tema difícil, un tema pues, delicado, porque todos en mayor o menor medida pues, nos encontramos afectados por lo que yo considero el azote del siglo XX y también del siglo XXI, que es el cáncer. Y vamos a platicar sobre las causas emocionales que pudieran estar asociadas a esta terrible enfermedad, así como las opciones que tenemos para contrarrestarla, para, pues eso, hacer reversibles sus efectos sobre la vida de nuestros seres queridos o sobre la nuestra, si es que la estamos padeciendo. Y bueno, pues decidí llamarle nuestras opciones frente al cáncer, porque de eso se trata, a final de cuentas, el coaching, de presentar opciones. Cuando una persona se encuentra frente a una situación que la pone contra la pared y empieza a percibir que no tiene opciones, pues es cuando empieza a tener la experiencia del deterioro en su vida, es cuando empieza a rendirse, y cuando alguien empieza a rendirse, pues ya empieza a perder lo mejor de su vida como experiencia, y muchas veces teniendo opciones frente a sí misma o a la vuelta de la esquina, pero que no alcanza a ver porque se encuentra y se entiende emocionalmente obstruida, bloqueada. Muchas personas cuando sienten que ya no tienen mayores opciones, pues empiezan precisamente a sentirse bloqueadas, a sentir que ya no pueden hacer nada. Y la verdad es que es difícil que no se tenga una opción. Ya lo iremos profundizando en otros temas. La realidad del ser humano es que es un ser trascendente y trascendental, y por lo mismo siempre tendrá opciones, aunque se enfrente a lo irreparable, aunque se enfrente a lo irremediable. Y esto es el poder de la naturaleza humana en acción. Él, lejos de rendirse, pues plantearse sus opciones y plantearse hacerlas realidad, aunque solo sea una. Y por eso le he intitulado a esta sesión, y seguramente otras se llamarán así, nuestras opciones frente a la enfermedad, frente a la penuria económica, frente a la soledad, en fin, siempre tenemos opciones. Y la idea de estas sesiones en vivo pues, es que platiquemos justamente sobre esas opciones y ya cada quien decida si va a aplicarse en la realización o en la realidad de esas opciones o no. Pero siempre teniendo la posibilidad de ver la luz al final del túnel. Y bueno, pues vamos a centrarnos en el tema de hoy, que es el cáncer, ¿no? El cáncer, que lo sabemos bien, pues puede dar en diversas partes del cuerpo y tiene que ver con un proceso en el cual ciertas células anormales empiezan a reproducirse de una forma también anormal y empiezan a invadir el cuerpo, empiezan a obstruir el desempeño de otros órganos que son vitales, que son fundamentales, y pues con el desenlace habitual, lamentablemente, pues del fallecimiento.
¿no? de la persona, porque no se pudo impedir a tiempo esa reproducción insana, esa reproducción descontrolada de células anormales que pretenden pues invadir todo el cuerpo con la idea de crear su propio cuerpo, por decirlo de una manera metafórica. Y entonces resulta que el cáncer tiene que ver con un problema del sistema inmunológico que no alcanza a encargarse de esas células que se empiezan a reproducir de una forma anormal. Ahora bien, el ser humano, al ser una trinidad constituida por un cuerpo, por una mente y un espíritu, y regido por una naturaleza que nos es común a todos, pues refleja lo que le sucede en una de sus dimensiones, es reflejo de lo que pudiera estar pasando en otras dimensiones superiores. Y en este caso, las enfermedades pueden estar siendo el reflejo de disfunciones en una dimensión más profunda, como la emocional, como la cognitiva o la espiritual, sin que esto signifique que todas las enfermedades tengan un origen psicológico. No, realmente no podemos demostrar esa afirmación. No hay forma de aseverar que todas las enfermedades tienen su origen en un problema psicológico, pero definitivamente sí podemos afirmar que todas las curaciones exigen la participación de lo psicológico y de lo espiritual para poderse completar, ¿no? Porque sí hemos sido testigos muchas veces de tratamientos que le han funcionado a unas personas y el mismo tratamiento no le han funcionado a otras personas. Y cuando te pones a explorar la disposición, la actitud, la manera en que están llevando su enfermedad esas otras personas, pues logras entender cómo no aportan ese componente psicológico ni ese componente espiritual que forman parte integral de nuestra naturaleza y que por lo tanto tienen su participación en la curación. Bueno, en el caso específico del cáncer, la realidad emocional que hay que explorar en las personas que lo padecen es la búsqueda de sentimientos profundos, negativos, que han sido inhibidos desde hace muchos años. Hay personas que preguntan, oye Andrés, pero yo conozco a un familiar o a un amigo que pues, tiene cáncer y son personas muy generosas, son personas muy amables, son personas muy cordiales, son personas que se dan a los demás. Y entonces no se entiende cómo es que una enfermedad que es autodestructiva, ¿no? Autoinmune sería el término médico, pues pueda darle a personas con ese perfil. Y bueno, y resulta que, de acuerdo pues, a los estudios de Jacques Martel, que es en quien me baso principalmente para interpretar emocionalmente las enfermedades, pues resulta que justamente esas personas que se dan mucho a los demás son personas que no se han dado a sí mismas y que no han sabido pedir y que no han sabido recibir. Y ojo, porque en la vida todo forma parte de un equilibrio. Y en este caso tan importante es el pedir como el dar. Lo importante es recibir de los demás o de uno mismo como darse a los demás o a uno mismo. Y en este sentido, muchas personas que padecen cáncer pues han reprimido emociones que con el tiempo se vuelven profundos resentimientos, profundos sentimientos de culpa, profundos dolores o penas que han absorbido en sí mismas, pero que pues no han sabido sacar de sí mismas o no han podido exigir a otras personas involucradas, pues que se repare el daño o al menos que se puedan pedir o expresar necesidades que fueron recurrentes, que fueron importantes y sobre las cuales pues terminaron pues no prestándose atención a sí mismas a base de no lograr la atención de las demás. Son personas que, para aquellos que han estudiado el eneagrama, pues suelen corresponder al eneatipo número 2,
en donde son personalidades que se caracterizan por estar muy abocadas a sus relaciones, pero con un tremendo descuido hacia sí mismas, con una baja autoestima, con un desconocimiento profundo inclusive de las propias necesidades, que por lo tanto las lleva a descuidarse a sí mismas. Y eso, con el tiempo, pues va generando un debilitamiento específico del sistema inmunológico que puede traer como consecuencia algún tipo de cáncer. Ya en qué parte del cuerpo se da el cáncer, pues ya nos puede dar una pista más concreta sobre el tipo de sentimiento que se ha reprimido a lo largo de toda una vida. Pero el hecho es que estas son personas que se rechazan a sí mismas, que se sacrificaron a sí mismas por atender las necesidades de otras personas y en ese sentido han roto el equilibrio de la vida y no supieron pedir, no supieron atenderse, no supieron exigir y eso les va causando algún tipo de resentimiento, algún tipo de frustración, de decepción que va generando este debilitamiento en su sistema inmunológico. Entonces, emocionalmente, ¿cómo debe cambiar una persona que sufre de cáncer? Bueno, la persona que sufre de cáncer tiene que proponerse algo que le va a resultar difícil. Si le resultó difícil estando sana, pues no se diga lo difícil que le va a resultar estando enferma. Y sin embargo, esa es la ruta de salvación que ha de seguir. Y es que esa persona tiene que proponerse formas de experimentar la vida de una manera que le generen alegría, que le generen satisfacción, porque en el fondo de su malestar, de su estar mal durante años, pues hay una gran frustración, hay una gran decepción, y entonces ha perdido como que el sentido de su vida, y por eso pues no tiene ningún reparo en un nivel subconsciente pues de destruirla, porque en el fondo lo que quiere es dejar de sufrir, es dejar de experimentar la frustración y la decepción como algo cotidiano, como algo habitual en sus vidas. Y han perdido de vista que la vida, a pesar de sus injusticias, a pesar de la falta de correspondencia de otros, sigue teniendo cosas muy valiosas, sigue teniendo cosas realmente importantes que pueden llenar de significado y de sentido nuestra propia existencia. Hemos cargado las tintas a lo que está mal en la vida, a lo que no ha salido bien y de lo que de alguna manera nos sentimos responsables, ¿no? Es común que personas que sufren cáncer se sientan responsables, por ejemplo, de que sus familias no estén bien integradas o, por ejemplo, de que en su entorno social las cosas vayan empeorando en términos de injusticia o de inseguridad, pero sobre todo son personas muy abocadas al tema familiar y se sienten responsables o en algún momento dado se sintieron responsables de la felicidad y el bienestar de los demás. Pero a costa, insisto, de sacrificarse a sí mismas y de hacerse a un lado con respecto a las exigencias y necesidades de los demás. ¿Cómo terminarán descubriéndolo con el tiempo? A pesar de sus esfuerzos, a pesar de su sacrificio, a pesar de su intención de contribuir a la felicidad de sus seres amados, de sus seres queridos, pues terminan descubriendo que su armonía, que su paz, que su prosperidad, que su crecimiento también depende de su voluntad, de su propia determinación. Y en ese sentido, pues lejos de sentirse un fracaso como madres, como padres, como hermanos o como hijos, tendrían que entender que el ser humano es un ser que está destinado a la autodeterminación, a la autorrealización, y que uno puede contribuir con el ejemplo, con el aliento, con la inspiración a que otras personas pues logren encontrar su propia forma de experimentar el amor y la felicidad. Eso no significa que uno sea responsable de que ellos lo logren. Y uno sí lo es de la propia experiencia de felicidad. Por eso la gran tarea de la persona que experimenta cáncer es la de encontrar las formas de sentirse
amada, amado y sentirse feliz, pero desde sí mismo, porque estaba esperando la felicidad en una armonía en su entorno familiar o social que pues no llegó, justamente porque esa felicidad y esa armonía depende de la voluntad de los demás, no solo de la voluntad de uno, por muy bien intencionado que esté. Entonces, esas personas tienen que voltear hacia sí mismas, no en el sentido egocéntrico, sino en un sentido de equidad, justamente porque llevan toda una vida dándose a los demás. Y así como los demás pues no recibieron la posibilidad de ser felices de ella o de él, pues tampoco uno recibe la posibilidad de ser feliz a sí mismo de los demás. Uno tiene que encontrar la experiencia del amor y la felicidad desde uno mismo. Y ahí es donde interviene el componente espiritual. Es decir, no solo el psicológico, de encontrar cuál es esa emoción arraigada que nos ha causado ese dolor durante tanto tiempo en nuestras vidas y contrarrestarla con su opuesto, sino también apoyarnos en la experiencia de lo espiritual, en la experiencia de Dios, sea cual sea su creencia religiosa. El tema de Dios siempre será un tema fundamental para el desarrollo personal. El hecho es que, ¿qué le sugeriría ya en concreto desde el plano espiritual y emocional a una persona que padece cáncer? Bueno, lo primero que le sugeriría es identificar, y para eso se requiere de un ejercicio de autoexploración, y hay que tomar un papel y una pluma y hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que no tolero de la vida? ¿Qué es lo que no soporto de la vida? Y vamos a encontrar sentimientos como injusticia, como falta de equidad, de correspondencia, como violencia. Tal vez encontremos que no nos gusta en la vida. Y ojo, en realidad no se trata de lo que nos disgusta de la vida, sino de lo que nos disgusta de la forma de ser de los demás. Hay una excepción si se trata de una pérdida que no superamos, de alguien a quien amamos mucho, entonces sí es un problema que tenemos con la vida, o con Dios mismo inclusive. El caso es que hay que identificar qué es lo que no soporto de mi experiencia de vida. No soporto la muerte, no soporto la pobreza, no soporto la injusticia, no soporto el egoísmo, no soporto la falta de correspondencia, no soporto los chismes. Hay que identificar qué es lo que no soportamos, porque en ese sentimiento, en ese sentimiento asociado a esa experiencia que no soportamos, que no toleramos, que no entendemos, vamos a encontrar el sentimiento en el que nos hemos obsesionado y que nos ha carcomido interiormente. Y una vez que hemos identificado ese sentimiento o esos sentimientos, la siguiente pregunta es muy importante, ¿no? ¿Y qué papel debo de jugar yo frente a esa experiencia de pobreza, de injusticia, de violencia que noto en los demás? Porque a lo mejor la estoy descubriendo de mí mismo, ¿no? Y mi manera de bloquearlo fue tratando de evitar que se diera en mis relaciones, ¿no? A lo mejor soy una persona violenta y me tragué mi enojo durante muchos años y ese enojo me fue carcomiendo al grado de desarrollar un cáncer. A lo mejor no acepté de mí, que ese es un punto muy importante para indagar, ¿qué no acepto de mí? Así como vamos a descubrir qué no soportamos de la vida, también hay que descubrir qué no soportamos de nosotros, qué no nos gusta de nosotros. No nos gusta nuestra debilidad o fragilidad, no nos gusta nuestra necedad, no nos gusta nuestro perfeccionismo, no nos gusta nuestro aislamiento. ¿Qué es lo que no me gusta de mí? Y entonces el siguiente paso es abrirme a eso de la vida o de mí que no puedo cambiar porque así es la vida o así soy yo. ¿Y qué significa abrirse a eso, amigas, amigos míos? Significa que dejo de resistirme a ello y lo acepto humilde y serenamente. Sí, a ver, la vida es injusta, sí. Me abro a la injusticia de la vida. Así es la vida. Y sin embargo, dejo de resistirme a esa injusticia
y me abro a lo positivo que tiene la vida, me abro a lo positivo que aún tengo yo, y es mucho, y que no he reconocido porque me he obsesionado con eso negativo en mí o con eso negativo en los demás. En otras palabras, la persona que padece cáncer, desde el plano espiritual, ha de identificar el amor que Dios le tiene. Y ojo, no es algo que se conceptualiza, es algo que se tiene que descubrir. Y solo se puede descubrir cuando se logra el silencio interior. No hay forma de descubrir el amor que Dios nos tiene si no logramos antes el silencio interior. No importa cuántas plegarias hagamos en un día, no importa a cuántos actos litúrgicos asistamos en una semana, si no logro el silencio interior, no voy a lograr identificar la experiencia de Dios en mí. Ya lo podemos eso comentar en alguna otra sesión. Bueno, en segundo lugar, pues busco alegrarme la vida, ¿no? Busco dejar de quererme hacer cargo, busco dejar de hacerme responsable de los demás, sobre todo cuando ya tienen 30, 40, 50 años, por amor de Dios. ¿Cómo puedes ser responsable de una persona de esas edades? No puedes. Puedes ser responsable de un niño de 7 años, 10 años. Ya no eres responsable de una persona de 20, por el amor de Dios, jamás lo serás. Esa persona ya es responsable de sí misma. Y nos guste o no su forma de proceder, bueno, pues hay que aceptarla, hay que corregirle, hay que hablar con esa persona, hay que tratar de disuadirla, pero no más que eso. ¿Está claro? Por otro lado está la parte corporal, ¿no? Decíamos al inicio de nuestra sesión, el cuerpo es una trinidad compuesta, perdón, el ser humano es una trinidad compuesta de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Pues el espíritu, silencio interior, invoco a Dios para ser testigo de su amor y que su amor sane muchas cosas, que la falta de amor de mis padres o hermanos o maestros o compañeros pues no generaron en mí. Luego está el componente psicológico, acepto lo que no puedo cambiar, ¿no? Esto es algo fundamental en el enfermo canceroso, que ya soltar esos temas, que empiece a divertirse, a alegrarse, a darse cuenta que la vida es mucho más que resultados, ¿no? Es experiencias, y pueden haber experiencias formidables si uno se las permite. Y luego está la parte del cuerpo, amigas, amigos míos, y con esto terminamos nuestra reflexión de este miércoles. Tomen papel, tomen pluma, porque les voy a hablar de 10 alimentos superpoderosos que permiten, de acuerdo a los estudios de Natural Health Solutions, pueden ser unos grandes aliados para prevenir o para inclusive revertir el cáncer en nuestras vidas o en las vidas de aquel ser querido que lo está padeciendo. El primer alimento es un extracto de germen de trigo fermentado que se llama ave mar. Bueno, la historia es interesante. Si quieren profundizar en ella, pues métanse en la página de internet, además, para poder adquirir este producto, porque no es tan fácil encontrarlo. Hay una página que es justamente avemar, con V, avemar, todo seguido, .com. Ahí buscan, hay opción de elegir el idioma, lo ponen en español, y ahí ven las bondades de este producto, pero basta decir que el avemar impide que la célula cancerosa metabolice el glucógeno y la glucosa, y al no poder metabolizar la glucosa, no puede reproducirse de la manera en que lo suele hacer, ¿no? Entonces se venden pastillas, no sé dónde se puedan encontrar en nuestro país. Sé que hay una opción para conseguirlo, pero pues hay que meterse a la página de internet avemar.com. Ahorita lo anotamos en los comentarios, ¿no? Al final los pongo con mucho gusto. El segundo producto, alimento poderoso contra el cáncer es ni más ni menos que el aguacate, ¿no? Con estos alimentos estamos poniendo la parte que nos corresponde del cuerpo, ¿no? Ya hablamos de la parte espiritual, ya hablamos de la parte psicológica. Vamos a hablar ahora de la parte corporal, la inteligencia corporal, que es sobre lo que versa hoy
nuestra sesión, y el aguacate, gracias a sus fitoquímicos, reduce el nivel de estrés y de intoxicación que favorecen o se convierten en el entorno idóneo para las células cancerosas, ¿no? Además de que es un poderoso generador de vitamina E, que en especial favorece o evita el tema del cáncer de mama. Entonces, a comer mucho aguacate. En tercer lugar, las habas. Las habas tienen altas concentraciones de ácido fólico, potasio, vitamina K, vitamina B6, magnesio, zinc, selenio y titanio. No más. Y todas ellas sirven para reducir la exposición al cáncer. Entonces, también hay que comer muchas habas. En cuarto lugar, el curry, ¿no? Que es un condimento de origen hindú que tiene propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias, pues tiene una sustancia clave que se llama cúrcuma, ¿no? Que es una especie de, pues no sé, es parecido al jengibre, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Pero bueno, pues con el curry ya consumimos esa planta. En quinto lugar está la pimienta negra. Hay que consumir mucha pimienta negra, ¿no? Que es especialmente buena para evitar o tratar el cáncer de estómago o de colon. En sexto lugar, sorpréndanse las uvas, tanto rojas como verdes. Hay que asegurarnos de que nos comemos tanto la cáscara como la semilla para evitar la formación de cierto tipo de cánceres, ¿no? Por su propiedad antioxidante, pues resultan muy buenas las uvas para evitar la malformación de las células e inclusive puede llegar hasta revertirlas. En séptimo lugar, pues la vitamina C, ¿no? ¿Quién iba a decir? Que la vitamina C ingerida a través de los vegetales y frutas, pues resulta que es muy buena para revertir el cáncer cervical, el estomacal, el de páncreas, el de esófago, el de laringe, el cáncer de recto, el de pecho, el de pulmón y el de colon. Ni más ni menos. A ingerir toda la vitamina C que podamos. En octavo lugar, superalimento anticancerígeno, el hígado de res, que reduce la cantidad de radicales libres en tu cuerpo. Además, aporta un alto suministro de vitamina A, que es un poderoso antioxidante. Por si fuera poco, también es rica en riboflavina o vitamina B2 y en la vitamina B12. Comer 2 porciones a la semana de hígado de res puede reducir hasta en un 50% el riesgo de adquirir cáncer. Impresionante. En noveno lugar vas a encontrar a la espinaca. La espinaca que tiene gliconutrientes que hace posible revertir el cáncer de colon, ovario y próstata. Y en décimo lugar se encuentran los hongos, ¿no? Que fortalecen el sistema inmunológico, que son especialmente buenos para el cáncer de colon y estómago, ¿no? Aquí conocidos como champiñones. Bueno, pues estos son los 10 alimentos que de nuestra parte, por inteligencia corporal podemos ingerir para revertir o para prevenir el cáncer. Luego está el tema psicológico de que hay que identificar cuál emoción o grupo de emociones negativas profundas hemos enterrado en nuestra vida, en nuestro pasado, y hay que buscar revertir esas emociones pues con alegría, con aceptarnos a nosotros mismos, con aceptar la vida como es, aceptar a los demás como son y agradecer lo que es la vida en sí, aunque nos genere esa experiencia de frustración y de decepción. Y luego está el plano espiritual, bueno, pues pedirle a Dios que se manifieste en nosotros, o mejor dicho, hay que corregir aquí, pedirle a Dios que reduzcamos nuestras resistencias a descubrir la manifestación de Él en nuestro ser. Porque Dios pues ya se está manifestando, lo que pasa es que nosotros pues no nos damos mayor cuenta de su presencia porque no estamos en silencio interior. Y bueno, pues ya que abarcamos el tema del silencio interior, ¿qué les parece si platicamos el próximo miércoles sobre cómo lograr el silencio interior, en qué consiste y cuál es su importancia para nuestro progreso, tanto en lo corporal como en lo emocional
y en lo espiritual. Bueno, no, vamos a hacer una corrección. Vamos a hablar de las 3 inteligencias cada miércoles. Ahora hablamos de la inteligencia corporal. Si les parece bien, el próximo miércoles hablamos de inteligencia emocional. Bueno, sí se aplica hablar del silencio interior. Hablamos del silencio interior y su relación con la inteligencia emocional. ¿Por qué no? El siguiente miércoles hablaremos de inteligencia financiera. Y bueno, pues así nos vamos abarcando en 30 minutos pues temas profundos con la idea de que les sean de utilidad. Y por favor, pues en los comentarios mándenos sus sugerencias, qué temas quieren que abordemos aquí en Reflexiones con Andrés Mares, qué quieren que abordemos, temas que tengan que ver con relaciones, temas que tengan que ver con salud, temas que tengan que ver con crecimiento financiero o espiritual. En fin, hay muchos temas en Logo Quantum Coaching, podemos abarcarlos todos. Y si alguno lo desconocemos, pues lo investigamos con mucho gusto, que para eso estamos, para darles opciones, ¿no? Porque como dijimos al inicio, de eso se trata el coaching, de dar opciones. Pues muchas gracias por su participación, muchas gracias por su interés. En los comentarios, pónganos, en los comentarios pónganos sus sugerencias, sus preguntas, y con mucho gusto las atenderemos. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.